Hola a todos, sean bienvenidos a Economío. El día de hoy vamos a hablar sobre las tablas de frecuencias. ¿Qué cosa es una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia es un instrumento que muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos. Y cada uno de estos datos, o a cada uno de estos datos se le asigna una frecuencia, que en otras palabras son las veces que se repite dicho número o dicho dato. Es decir, supongamos que tenemos un conjunto de datos. Puede ser pequeño, mediano o grande. Entonces lo que vamos a hacer en la tabla es colocar ese dato en la tabla e indicar cuántas veces se repite dentro de nuestra muestra. Tenemos, por ejemplo, uno, 2 y 3. Entonces ponemos el valor de uno, cuántas veces se repite en los datos. El valor de 2, cuántas veces se repite en los datos. Y el valor de 3, cuántas veces se repite en los datos. Eso es una tabla de frecuencia, es muy simple. Y existen dos tipos de tablas de frecuencia. La primera es tabla de frecuencia simple o también conocida como tabla de frecuencia de datos no agrupados. Y la segunda es la tabla de frecuencias con intervalos o también tabla de frecuencias con datos agrupados. Son sus dos nombres. Primero vamos a comenzar por la más fácil, la tabla de frecuencia simple o de datos no agrupados. ¿Cuándo usamos esta tabla? Bueno, usamos este tipo de tabla cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas, pero con pocos valores. Solamente en esos dos casos. Si son variables cualitativas o si son cuantitativas con pocos valores. Ustedes saben que la metodología de este canal es aprender haciendo. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios para poder entender cómo se elabora y cuál es la estructura de estas tablas. Estos ejercicios los he tomado del canal de Matemóvil. Matemóvil es un canal muy grande e importante respecto a lo que es el tema de las matemáticas, pero también en su página web tiene diversos ejercicios, tanto de matemáticas como de estadística. Y bueno, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Se le pidió a un grupo de personas que indique su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Leyendo el enunciado del problema. ¿Ustedes qué tipo de variable identifican? Si las personas, que son los individuos que se están investigando o analizando, te dicen su color favorito, ¿el color favorito qué cosa es? ¿Es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa? El color favorito puede ser negro, azul, amarillo, rojo, celeste. ¿Y eso qué son? Son nombres, es decir, son variables cualitativas, nominales, porque nominan, dan un nombre. Por lo tanto, ¿qué tipo de tabla tenemos que usar? La tabla de frecuencia simple, ¿no? Porque son para variables cualitativas. Entonces, aquí se nos muestra los datos que se pudieron obtener de esta encuesta. Hay personas que dijeron que le gustaba el color negro, a otras el azul, a otras el amarillo, a otras el rojo. Y lo que nosotros tenemos que hacer, como dijimos en una tabla de frecuencias, es indicar primero los valores que puede tomar y luego vamos a poner la frecuencia con que se repite. Comencemos primero con la primera columna de una tabla de frecuencias. En la primera columna van los valores. ¿Cuáles son los valores? Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los valores que pueden tomar. Dentro del conjunto de datos que las personas indicaron como color favorito, tenemos el color negro. Por lo tanto, ponemos color negro en la tabla. Tenemos el color azul, ponemos color azul. Tenemos el color amarillo, seleccionamos y ponemos color amarillo también en la tabla, ¿no? Como está acá. Tenemos el color rojo y también ponemos en la tabla el color rojo. Luego, color azul ya no lo ponemos. ¿Por qué? Porque ya está en la tabla. De igual manera, rojo ya está, negro ya está, amarillo ya está, rojo, rojo, amarillo, amarillo, azul, rojo, negro, azul, rojo, negro, amarillo. Entonces ya están nuestros colores. ¿Cuáles son? Son negro, azul, amarillo y rojo. Según los datos, no hay otro color adicional, ¿no? Solamente son esos cuatro. Entonces, ya tenemos la primera columna. La segunda columna es la frecuencia absoluta, que en pocas palabras es cuántas veces se repite este valor dentro del conjunto de datos, o cuántas veces se repite cada uno de los valores dentro del conjunto de datos.
Por ejemplo, el color negro. Vamos a contar cuántas veces existe el color negro dentro de nuestra muestra. Acá tenemos uno. Vamos a analizar columna por columna. En la primera columna tenemos de color negro este valor y este valor. En la segunda columna no tenemos ninguno. En la tercera columna tenemos uno. En la cuarta columna tenemos el último dato como valor negro. Y en la última columna no hay ninguno. Por lo tanto, pasemos al siguiente color, azul. En la primera columna tenemos un valor de azul. En la segunda también tenemos uno. En la tercera no tenemos ninguno. Perdón, en la segunda también hay dos, ¿no? Hay este y este. En la tercera no hay ninguno. En la cuarta hay un valor que toma azul. Y en la quinta columna también. Ahora vamos al color rojo. El color rojo, en la primera columna hay uno. En la segunda también hay uno. En la tercera también hay uno. En la cuarta hay uno. Y en la quinta hay dos. Y finalmente el color amarillo, que sería el que queda por descarte. En la segunda columna tenemos uno. En la tercera tenemos dos. En la cuarta uno. Y en la quinta también uno. Entonces, la frecuencia absoluta de color negro, ¿cuánto sería? Sería uno, 2, 3, 4. Es decir, en nuestra muestra de datos, el color negro se repite 4 veces. O, en otras palabras, 4 personas han elegido el color negro como color favorito. Y así sucesivamente vamos a hacer por cada color. La otra forma, que también es fácil, es usando las funciones de Excel. Usamos la función contar.si, seleccionamos el rango, punto y coma, perdón, acá había un error, punto y coma, abrimos comillas y escribimos el color que estamos buscando, azul. Cerramos comillas y cerramos paréntesis y nos da 5, que si ustedes pueden darse cuenta sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es correcto. Pasemos al color amarillo. Contar.si, seleccionamos el rango donde vamos a buscar los valores, punto y coma, abrimos comillas, escribimos amarillo, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y 5 valores también. Y finalmente para rojo, función contar.si, seleccionamos el rango de búsqueda, punto y coma, abrimos comillas, ponemos rojo, cerramos comillas y cerramos paréntesis. ¿Cuántos datos hay en total? Una forma de calcularlo sería función suma y seleccionamos la cantidad de datos que hemos encontrado, ¿no? 20. Y la otra forma, que es un poco manual, sería ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ustedes saben que para una tabla, para hallar el conjunto de datos totales, sería fila por columna, que sería 4 por 5, nos da 20 valores. Y ahí está. Ya tenemos nuestras dos primeras columnas, ¿no? El color, que es el valor que puede tomar, y la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite dicho valor dentro de la muestra. Ahora, ¿qué cosa es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada no es nada más que, como dice su nombre, una acumulación de frecuencias absolutas. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, a esta fila tenemos que le corresponde la frecuencia absoluta, que sería del color negro, ¿no? Del valor negro. Por lo tanto, la frecuencia acumulada está iría de 4. Porque solamente hemos contado cuántas veces se repite el color negro dentro de nuestra muestra. Entonces la acumulada también sería 4. Sin embargo, la segunda columna ya estamos contando cuántas personas eligieron al color azul como color favorito. Y tenemos que 5 personas. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de azul es 5. Por lo tanto, la acumulada sería los 4 que vinimos contando de negro más los 5 de azul que hemos contado. Y así sucesivamente. Para el color amarillo serían los 4 más 5, es decir, los 9 que ya habíamos venido contando,
más los 5 de color amarillo que estamos contando ahorita y nos da de 14. Y finalmente sumamos los 14 que ya veníamos contando más la frecuencia absoluta de rojo que es 6, que es los valores que estamos contando ahorita. Y nos da el total de datos, ¿no? Porque siempre nos tiene que dar el total de datos. Y ya está, ya tenemos frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es nada más que el valor que toma cada frecuencia absoluta con respecto al total de datos. ¿Cómo es esto? Por lo tanto, vamos a usar la función igual. Igual, seleccionamos la frecuencia absoluta de color negro y la dividimos entre el total. ¿Cuánto nos da? 0,2. Si ustedes escriben 0,2 en porcentajes, es igual a 20%. Pero lo vamos a dejar en decimales. ¿Qué nos dice la frecuencia relativa? Que el color negro, que 4 personas han seleccionado, representa el 20% del total de datos. En otras palabras, el 20% del total de la muestra eligió al color negro como color favorito. Y así sucesivamente. Vamos a hacer para el color azul. Para el color azul sería igual la frecuencia absoluta de azul, que sería 5, entre el total de datos, que es 20. Entonces, 25% de las personas eligieron el color azul como color favorito. Esto también lo podríamos jalar con el Excel. Pondremos el símbolo de dólar que indica que esta celda va a quedar fijada. Entonces, si jalamos, aquí está. 0,2, 0,25, amarillo 0,25, rojo 0,3 y 1, ¿por qué 1? Porque sería 20 entre 20. Ahí está la totalidad de datos, ¿no? El 100% de los datos. Entonces, con la frecuencia relativa podemos saber cuál es el valor que más se repite dentro de una muestra. En este caso sería el que tiene un mayor número, ¿no? 0,3, que llevado a porcentaje sería de 30%. Y a quién le corresponde al valor rojo. También con la frecuencia absoluta podemos ver cuál es el valor que más se repite. Tomamos el valor mayor y nos da 6, por lo tanto, rojo, con 6 personas que lo han elegido como color favorito, es el color que más se repite dentro de la muestra. Y la frecuencia relativa acumulada no es nada más que la misma idea que la frecuencia acumulada para la frecuencia absoluta, solamente que para este caso sería para la relativa, ¿no? 0,2, acá sería 0,2 más el nuevo valor que estamos contando, acá sería 0,45 más 0,25 que estamos contando, y finalmente acá sería 0,7, que es todo lo que hemos venido contando, más 0,3. Y ahí está. También nos da 1, que es el 100% de los datos. Pasemos ahora a nuestro segundo ejercicio. Nos dice, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada en cada día, perdón, del mes de septiembre. Y aquí tenemos 0, 1, 2, 1, 2, 0, 3, 2, 4, 0 y así sucesivamente hasta el final, que sería 3. Entonces, estos son los días del mes de septiembre que ha trabajado esta tienda de autos y cada uno indica un día y la cantidad de datos que se vendió en ese día, los autos Toyota, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en este conjunto de datos, el menor valor es 0 y el mayor valor es 4. Por lo tanto, vamos a poner en nuestra tabla los valores de autos vendidos que puede tomar. Puede tomar el valor de 0, o sea, ningún auto vendido en ese día. Puede tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 2, puede tomar el valor de 3 y el valor de 4. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿qué era? Era la cantidad de veces que se repite cada valor, ¿no? Vamos primero con el 0. ¿Cuántas veces se repite 0 dentro de la muestra? En este caso vamos a usar la opción dibujar para poder contar, ¿no? Entonces sería, tenemos un valor de 0, acá tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7 y tenemos 8. Entonces, ¿cuántos días
no se vendió ningún auto, 8 días. Entonces la frecuencia absoluta de 0 autos vendidos es de 8. De 1, vamos a ver con otro color para que podamos diferenciarlo. Vamos a seleccionar naranja. De 1 tenemos un día, acá tenemos otro, 2, acá tenemos 3, acá tenemos 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de 1 es de 7. 7 días en este mes de septiembre se vendió un solo auto. Ahora vamos con 2. ¿Cuántos días se vendieron dos autos? Vamos a poner color azul y acá va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, hubieron 6 días durante el mes de septiembre en los cuales se vendieron dos autos por cada día. Vamos con 3. Con 3 vamos a usar el color en verde. Tenemos, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4 y 5. Uy, acá en el 2 me ha faltado uno. Como se pueden dar cuenta, acá el 2, este último no lo marqué. Entonces, por lo tanto, cantidad de veces que son los días que se vendieron dos autos sería 7, ¿no? En lugar de 6. Y de 3 éramos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hubieron 5 días en el mes de septiembre en los cuales por cada día se vendieron 3 autos. Y finalmente, ¿cuántos días al mes se vendieron 4 autos? Acá tenemos 1, 2, 3 y ninguno más. Entonces, 3 días a la semana, perdón, 3 días durante el mes de septiembre se vendieron 4 autos. Si sumamos el total, que sería la suma de toda la cantidad de veces que se repiten los datos, nos da los 30 días del mes que estamos viendo. Ahora, la acumulada, ustedes ya saben, ¿no? Sería en este caso 8, en este caso sería 8 más 7, que sería 15, que sería 15, que es lo que venía acumulándose ya, más los 7 que estamos contando ahorita, 22, para este caso sería 22, que es el acumulado, más los 5, 27, y finalmente 27 más los 3 nos da 30. Entonces ya está la acumulada. Pasemos ahora a la relativa. Relativa, ustedes saben, frecuencia absoluta de este valor, es decir, frecuencia absoluta es 8, entre el total de datos fijado. Jalamos y ahí está. Vamos a redondear a menos decimales y ya está. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa, en este caso es lo acumulado más la nueva frecuencia relativa, y así sucesivamente. Esto también lo podemos jalar. Y ya está. Ahora, vamos a agregar dos columnas más, la porcentual. La porcentual no es nada más que este valor de la relativa multiplicado por 100. Perdón, no por 100. Esto sería 0, por 10. No, ha habido un error acá. Creo que no está tomando correctamente. Por ejemplo, si ponemos 0,2 y este 0,2 lo multiplicamos por 100, por ejemplo 0,2, perdón, nos da 20%. Entonces sí debería ser por 100, solamente que acá creo que está viendo un error. Esto vamos a ponerlo en número, ya está en número, número. Y esto, acá es el problema. El Excel lo estaba tomando como porcentaje ya. Tenemos que ponerlo como número. Por lo tanto, esto por 100, ahí está el porcentaje, 26,66%. De igual forma, esto por
100 y así vamos a hacer hasta el último valor, que es 1%, 100%, ¿no? Y la acumulada, seguimos el mismo concepto, ¿no? Acá también vamos a poner como si fuera número. Y la acumulada sería este valor. Y luego ya el acumulado de cada uno de los casos. Hasta ahí iríamos el 50% de los datos. Luego con el valor de 2 iríamos hasta el 73%. Con el de 3 hasta el 90%. Y por lo tanto con el del 4 hasta 100%. Y ya está nuestra tabla de frecuencias. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy simple, ¿no? Lo primero que hacemos es contar cuántas veces se repite cada dato. Por ejemplo, el dato de 0 dentro de esta muestra de acá, ¿cuántas veces se repite? Se repite 8. El dato de 1, 7. El dato de 2, 7. De 3, 5. De 4, 3. La acumulada, vamos sumando. Ya teníamos 8, entonces 8. Para acá, teníamos 8 más 7, 15. Acá, 8 más 7 más 7, 22. Y así sucesivamente. La relativa, ¿qué porcentaje o cuánto en decimales representa cada frecuencia absoluta respecto al total de datos? Entonces dividimos, ¿no? 8 entre 30, 0,27. En este caso sería 7 entre 30, 0,23. 7 entre 30, de nuevo 0,23. 5 entre 30, 0,17. 3 entre 30, 0,10. Sumamos esto y nos tiene que dar 1, que sería el total de datos, ¿no? O el 100%. Y acumulada de la misma manera. Para porcentual solamente multiplicamos la relativa por 100 y nos da este valor 26,67. Que esto de acá vamos a agregarle que esto debe estar en porcentajes. Igual para la acumulada, ¿no? En porcentajes. Y ahí está. Nada más simple que eso. ¿Para qué nos ha servido esto? Para ver cuáles son los datos que más se repiten y cuántos se repiten cada dato, ¿no? De aquí podemos interpretar que hubieron más días durante el mes de septiembre en los cuales no se vendió ningún auto, porque hubieron 8 días. Y hubieron menos días, que en este caso durante el mes han sido solamente 3, en los cuales se vendieron la máxima cantidad de autos, que fue de 4 autos por cada día. Y así, para eso nos sirve la tabla de frecuencia, para ver cuántas veces se repiten los datos, poder ver cuál es el dato que más se repite y cuál es el dato que menos se repite. Ahora pasemos al segundo tipo de tabla de frecuencias, la tabla de frecuencias con intervalos o también llamada tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Cuándo usamos esta tabla de frecuencias? Cuando estamos tomando datos con variables que puede tomar un gran número de valores o que es una variable continua. ¿Qué cosa es una variable continua? Lo vimos al inicio de este curso de estadística. La variable continua es la variable que puede tomar infinitos valores. Puede tomar el valor de 9, de 9,2, 9,3, de 1.000.000, de 9,832 infinitos decimales. Por lo tanto decimos que es una variable continua. Lo opuesto a la variable continua es la variable discreta, que solamente puede tomar valores enteros o valores finitos. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio respecto a la tabla de frecuencias con intervalos para que se pueda entender. El ejercicio nos dice lo siguiente. Un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación, viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta de ejercicios. Entonces, acá tenemos una cantidad de datos que serían 20 datos porque son 5 columnas por 4 filas, 20 datos. No es una gran cantidad. Podríamos haber hecho una tabla de frecuencia simple como vimos hace un instante. Sin embargo, los valores que está tomando esta variable, es decir, el peso perdido en kilogramos, es una variable continua. ¿Por qué continua? Porque puede ser 1,5 kilogramos o 1,52 kilogramos o 1,52 infinitos decimales, ¿no? Entonces es continua porque puede tomar infinitos valores. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos dice, con dicha información, realiza una tabla de frecuencias. En este caso, ya no es como en el caso anterior de las tablas de frecuencia simple. Ya no vamos a poner cada valor y vamos a decir cuántas veces se repite.
En este caso vamos a hacer una secuencia de pasos. ¿Cuál es el primer paso? Hallar el rango. ¿Qué cosa era el rango? Lo vimos en medidas de dispersión. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Es decir, la resta del dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor? Al ojo podemos ver que el dato mayor es de 19.80 y el dato menor me parece que es de 0,20. ¿Cómo lo podemos confirmar? Usando la función maths y seleccionamos el conjunto de datos. Ahí está, 19.80. Y para el mínimo, función punto igual min, seleccionamos el conjunto de datos y también nos va a dar el mínimo. Ahí está, 0,20. Por lo tanto, el rango, como dijimos, es la diferencia. 19.80 menos 0,20. El rango tenemos de 19.60. Ahora bien, vamos al segundo paso. El segundo paso es hallar el número de intervalos. ¿Qué cosas son los intervalos? El número de intervalos, vamos a ir pasando ya a la tabla. Esto es un intervalo. Un intervalo nos dice desde un valor hasta otro valor, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros tenemos varios datos. Entonces tenemos que calcular cuántos intervalos vamos a colocar para poner cada dato en ese intervalo. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. El número de intervalos se hizo una regla que es la regla de Sturges, que se puede calcular de la siguiente forma. El número de intervalos, que se le conoce por la letra K minúscula, es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Esto es una fórmula que nos ayuda a calcular cuánto va a ser el número de intervalos que necesitamos para nuestra tabla. Y esta viene o se deriva de esta fórmula que es la fórmula original, que es k es igual a 1 más logaritmo en base 2 de n, que n es el número total de datos, es decir, la cantidad de datos que tenemos. Por lo tanto, usando la primera fórmula es 1 más 3.3,322 logaritmo de n. ¿N cuánto era? 20 datos, porque eso es lo que habíamos contado. Acá ha habido un error, que es por, listo, 5,32. Y si usamos la otra fórmula, que era 1 más logaritmo, acá ponemos el número, que es 20, punto y coma, la base, era logaritmo en base 2, también. Como se pueden dar cuenta, esta fórmula es una aproximación que se usa en el colegio normalmente para que los alumnos puedan sacarlo más fácil, pero como pueden ver, sí varía un poco, ¿no? Pero en una cantidad mínima de decimales. Por lo tanto, la cantidad de intervalos es 5,32, que redondeando es igual a 5. Entonces ya tenemos 5 intervalos. Ahora, la amplitud. Vamos a hallar la amplitud y vamos a ver qué cosa es la amplitud, pero vamos a verlo más adelante. Primero, ¿cómo lo calculamos? La amplitud es igual a R, que es el rango, entre K, que es la cantidad de datos. ¿Cuánto era el rango? El rango vimos que era 1960. Vamos a redondearlo a 20. Porque siempre redondeamos. Si es menor a 0,5, es decir, si fuera 19.4, ya no redondeamos al entero superior, que sería 20, sino al entero inferior, que sería 19. En cambio, si es 19,8, está más cerca del 20. Entonces redondeamos al entero superior, que sería 20. En este caso, como es 19.60, ya pasó la mitad del 50, por lo tanto sería redondeado a 20, ¿no? Entonces 20 entre la cantidad de intervalos, que era 5. 20 entre 5, la amplitud es de 4. Entonces ya tenemos el rango, ya tenemos el número de intervalos y ya tenemos la amplitud. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a construir nuestra tabla. Aquí está el conjunto de datos que vamos a analizar. Este espacio yo lo he dejado para algo en específico. Y aquí está la tabla. Como pueden ver, ¿cuántos intervalos habíamos calculado que íbamos a tener? 5 intervalos. Este es el primero, el segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea, 5 intervalos.
¿Y qué cosa era la amplitud? La amplitud es la distancia que hay entre el valor mínimo y máximo de cada intervalo, ¿no? 0 a 4. En el segundo intervalo es de 4 a 8, porque como pudimos ver, la amplitud era de 4. El tercer intervalo de 8 a 12, el cuarto de 12 a 16 y el quinto de 16 a 20. Como pueden ver, cada intervalo hay una diferencia de 4 valores, ¿no? 0 a 4, 4 más 4 sería 8, 8 más 4 sería 12, 12 más 4 16 y 16 más 4 20. Entonces ahí están los conceptos aplicados de amplitud y intervalo. Ahora bien, acá hay algo interesante. Ustedes pueden darse cuenta que acá tenemos un corchete. El corchete, cuando ponemos corchete y un número, significa valor cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque quiere decir que toma ese valor, desde ese valor parte, desde el cero. En cambio, cuando tenemos este símbolo de paréntesis así, es valor abierto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en este intervalo vamos a contar cuántos valores van desde cero hasta 4, pero no tomamos el 4, es decir, solamente hasta el 3.999. Valores menores que 4. No tomamos el valor 4. Sin embargo, en el segundo intervalo sí tomamos el valor 4, porque es valor 4 cerrado, ¿no? Con corchete. Es decir, que estamos tomando valores mayores o iguales a 4, pero valores menores que 8. Y así sucesivamente. Valores iguales, mayores, iguales que 8, pero menores que 12. Y ese es el concepto de valor cerrado y valor abierto. ¿Qué cosa es la marca de clase? La marca de clase no es nada más que el promedio de los valores máximo y mínimo de cada intervalo. Por ejemplo, sería 0, que es el mínimo, más 4, que es el máximo de ese intervalo, entre 2. Ahí está la marca de clase. Y así sucesivamente. En este caso, del segundo intervalo, el valor mínimo es 4, el valor máximo es 8. Sumamos, dividimos entre 2, 6. Ahora, en este caso sería 8 más 12 dividido todo eso entre 2. En este caso del cuarto intervalo sería 12 más 16, todo eso dividido entre 2. Y en el último intervalo sería valor mínimo del intervalo es 16 más 20, que es el rango máximo, dividido entre 2, 18. Entonces ya tenemos la marca de clase. Y ahora vamos a la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta, lo que queremos ver en este caso ya no es cuántos datos tenemos con un valor en específico, sino cuántos datos tenemos dentro de este conjunto total de datos, que son estos de acá. Vamos a ponerle un color en específico, así un azulito para que se pueda ver. Estos son los datos, ¿ya? Entonces la tabla en la columna de frecuencia absoluta ya no nos dice cuántas veces se repite un valor en específico, sino cuántas veces o cuántos valores hay dentro de este intervalo, dentro de 4 cerrado a 4, perdón, 0 cerrado a 4 abierto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Lo que podríamos hacer es ir a la tabla de datos y ver, ¿no? Entre 0 y 4, ¿cuántos valores tenemos? Tenemos el 0,20, ahí va un valor. Tenemos el 3,40, van dos valores. Este no, porque este se pasa de 4. Este también. Este sí está dentro entre 0 y 4. Entonces iríamos 1. Vamos a ir seleccionándolo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, ¿no? Estos son los valores que están entre 0 y 4. Es decir, están en el intervalo de 0 a 4. Entonces, la frecuencia absoluta de los valores de 0 a 4 o del primer intervalo sería 5. Pero hay una forma que yo he estado viendo en el Excel de poder hacer esto para los casos donde haya muchos datos, ¿no? En los casos que sea muy difícil estar viendo, por ejemplo, tengamos 100 datos y nos dicen cuántos datos están entre 0 a 4. Y teníamos que ver cada uno de los 100 datos para ver cuál está
entre 0 y 4 su valor, ¿no? Entonces, para no hacer eso, he hecho esta función de Excel, que es un poco larga, se nota que es muy larga, pero a la hora de que ya la tienes lista, ya la puedes aplicar para todos los valores. Lo que he hecho en este caso es usar la función si. La función si nos dice, función si, abro paréntesis, y nos indica la prueba lógica. La prueba lógica es la condición que debe de cumplir, ¿no? Si, por ejemplo, esta celda de acá es menor que 4, el valor que tienes que asignarle, si es verdadero esta condición, es de 1. Es decir, al intervalo 1. Vamos a poner acá. Este sería el intervalo 1, este sería el intervalo 2, este el intervalo 3, el intervalo 4 y el intervalo 5. Entonces, si volvemos a la función, nos dice, si este valor de acá es menor que 4, por lo tanto, va al intervalo 1. Ponemos el valor de 1. En caso sea falso, ponemos la función de nuevo si. Para no ponerle 0, para que no salga falso, ponemos la función si. Y ahora, usamos la función y para agregar varias condiciones, ¿no? Ya no solamente una. Si, abre paréntesis y abro paréntesis, y la primera función o la primera condición en este caso sería, si ese mismo valor es mayor o igual que 4, punto y coma, agregamos la segunda condición, pero es menor que 8, por lo tanto el valor verdadero que le tienes que dar es de 2, es decir, que va al intervalo 2. Punto y coma, valor falso sería de nuevo sí, y así sucesivamente, ¿no? Y si esa celda es mayor o igual que 8, pero menor que 12, entonces el valor que le corresponde es de 3. Punto y coma, en caso sea falso, volvemos a aplicar la función si. Si ese dato o esa celda es mayor o igual que 12, pero menor que 16, le asignas el valor de 4. En caso contrario, si esa celda es mayor o igual que 16, pero menor o igual que 20, por lo tanto le asignas el valor de 5. Y en caso contrario, ya le asignas el valor de 0. Entonces, si nosotros jalamos esto hacia la derecha y hacia abajo para completar la cantidad total de datos, la fórmula se va a correr para cada valor, ¿no? Ahí está para este valor, luego para este valor y para abajo también. Para el valor de abajo, para el 4,60, para el 6,40. Entonces, la fórmula se va a aplicar para todos los datos de la tabla. ¿Y qué nos quiere decir esta nueva tabla que hemos calculado? Nos quiere decir que el primer dato de acá, este de acá, de la fila 1, columna 1, es un valor que corresponde al intervalo 1, porque está entre 0 y 4. De igual forma acá, ¿no? De la columna 5, fila 1, también corresponde el valor de 1, es decir, está en el intervalo 1. ¿Y cómo sé que está en el intervalo 1? Porque el valor que toma está entre 0 y 4. Entonces ya hemos visto cómo hacer una nueva tabla que nos indique a qué intervalo corresponde. Y eso lo vamos a usar, pues, ¿no? Entonces ya en lugar de estar contando uno por uno qué valores están dentro de 0 y 4, o entre 0 y 4, ponemos función contar punto si, seleccionamos el rango que hemos hallado este nuevo, punto y coma, y el criterio es que sea igual a 1, porque ese es el intervalo que estamos calculando. Y ahí está, 5 valores que corresponden al intervalo 1. ¿Y cómo lo sé? Ahí está, los rojos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, con esa misma función, vamos a hacer los siguientes. Función contar.si, seleccionamos el rango y el criterio que sea del intervalo 2. También 5 valores. De igual forma, contar.si, seleccionamos el rango de búsqueda, punto y coma, criterio que sea igual a 3, es decir, que pertenezca al intervalo 3, 4 valores. Frecuencia absoluta para los valores del intervalo desde 12 a 16, contar.si, seleccionamos el rango de búsqueda, punto y coma, ponemos 4, que es el intervalo que queremos que pertenezca, y nos da cuántos valores hay en ese intervalo, 4. Y finalmente, función contar.si, seleccionamos el conjunto de datos o el rango de búsqueda,
criterio que pertenezca al intervalo 5 y ahí están dos valores. Si sumamos, nos tiene que dar 20, ¿no? Porque 20, como ustedes recordarán, era la cantidad total de datos que teníamos. Como lo sabíamos, era fila por columna. ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas columnas tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, total datos, vamos a ponerle n mayúscula, número total de datos. ¿Cuánto sería? Sería de fila por columna 4 por 5. 20 datos. Ahí está nuestra totalidad de datos. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta. Es decir, hay 5 valores dentro de este conjunto de datos que están en el intervalo de 0 a 4. Pero recuerden que es 4 abierto. Es decir, no se toma el valor de 4. Solamente valores menores. De 0 a valores menores a 4. 5 valores que están dentro de ese rango, ¿no? Dentro de ese intervalo, perdón. Luego, 5 valores que están en el intervalo de 4 a 8, 4 valores que están de 8 a 12, 4 valores que están de 12 a 16 y 2 valores que están de 16 a 20. Repito, esta fórmula que yo he usado para poder seleccionar a qué intervalo pertenece es una fórmula que yo he creado. Sin embargo, si lo están haciendo manualmente o en un examen, en una hoja, en el colegio, en la universidad, sí tendrían que contar, ver, ¿no? ¿Qué valores están de entre este número a este número? ¿Cuántos valores hay? 5 valores. Ahora, ¿cuántos valores hay entre este número y este número? Hay 6 valores. Y así sucesivamente, pero lo hacen manual, ¿no? Pero si ustedes están en Excel, pueden utilizar las funciones sí y las funciones contar para poder hallar cuántos números hay dentro de un intervalo definido. Ahora, la frecuencia absoluta, acumulada, perdón, ustedes ya saben, es la absoluta que se va acumulando, ¿no? 5 más 5, 10. 10 más 4, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. Ya están las totalidades de datos de los pesos, ¿no? 20 personas encuestadas que nos indicaron cuánto fue el peso que perdieron debido a la dieta. Y la relativa, lo mismo que era en el caso de la frecuencia, en la tabla de frecuencia simple, ¿no? Era frecuencia absoluta entre el total de datos. Que para hacerlo más sencillo, lo fijamos con F4, podemos usar, y ahí está. Entonces, ahí está. Y la relativa acumulada, igual, ¿no? 0,25 más el nuevo 0,25 que estamos calculando de frecuencia relativa, el 0,50 que ya habíamos acumulado, más el 0,2, el 0,7 que hasta ahí viene acumulándose, más el 0,2 nuevo, y el 0,9 más el 0,1 que nos va a dar la totalidad, ¿no? Igual a 1. Si lo queremos ver en porcentajes, sería, vamos a copiar esta fila de acá, vamos a pegarla acá. Pero esto acá vamos a ponerle frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Seleccionamos los datos. Acá solamente sería... Acá había un problema, creo. Acá. La fórmula es la siguiente. Acá no es 0,25 más 0,50, sino más este de acá. Lo jalamos. Nos tiene que dar 1. Y esto lo ponemos en porcentajes. Y listo, ahí está. 25, 50, 70, 90 y 100%. Entonces, como puede usted darse cuenta, esta tabla nos dice muchas cosas, ¿no? Primero nos dice cuántos intervalos van a haber, cuál es el valor mínimo, es desde 0 hasta 20, y cada intervalo va desde cuánto a cuánto, desde 0 a 4, desde 4 a 8, desde 8 a 12. Esto depende de los números que nosotros tengamos dentro de nuestra muestra, ¿no? Podemos tener no solamente de 0 a 20, tal vez podemos tener de 0 a 1 millón, de 0 a 100, de 0 a 1000. Entonces nosotros con esos datos, con el rango, con el valor máximo y el valor mínimo, tenemos que ir calculando cuál sería la cantidad de intervalos que vamos a usar,
cuál sería la amplitud de cada intervalo, cuál sería la marca de clase, cuál sería la frecuencia absoluta, la acumulada, pero es muy simple, como ustedes pueden darse cuenta, con el Excel se hace muy fácil, ¿no? Entonces, en el intervalo de 0 a 4, la marca de clase es 2 y la frecuencia absoluta es 5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay 5 valores los cuales se encuentran entre 0 y 4. O hay 5 personas las cuales han perdido pesos entre 0 y 4 kilos y así sucesivamente. Hay 5 personas que han perdido entre 4 y 8 kilos, hay 4 personas que han perdido entre 8 y 12 kilos, hay 4 personas que han perdido entre 12 y 16 kilos, y hay 2 personas que han perdido entre 16 y 20 kilos. Si lo queremos ver en porcentajes, del total de los 20 personas encuestadas, el 25% ha perdido entre 0 y 4 kilos, el 50% ha perdido, perdón, el 0,25 ha perdido entre 4 y 8, el 0,2, es decir, el 20% ha perdido entre 8 y 12 kilos, el 0,2 ha perdido entre 12 y 16 kilos, y el 0,1, que se puede interpretar como 10%, ha perdido entre 16 y 20 kilos. Entonces ahí están nuestros dos tipos de tablas. La tabla de frecuencia simple, que es para datos no agrupados o variables cualitativas o cuantitativas pero con pocas variables o con pocos valores, perdón, y la tabla de frecuencia con intervalos o datos agrupados, que es para variables que toman un gran número de valores, puede ser 100 valores, 200 valores, 1000 valores, o variables continuas, que pueden tomar valores entre 0 e infinito, ¿no? Como puede ser el peso, la altura, el tiempo. Esas son variables, el área, el tamaño, esas son variables continuas, porque pueden tomar infinitos valores. Y eso sería el tema de hoy, ¿no? Ha sido un poco práctico, bueno, muy práctico diría yo. Hemos podido ver cómo se hace una tabla de frecuencia simple y una con intervalos. Si bien al principio estos conceptos de amplitud, intervalo, rango pueden ser un poco complicados, ya con la práctica ustedes pueden mm, ir elaborando sus tablas y eso va a ser muy fácil de acá a futuro para ya cuando hagan otras tablas, ¿no? Como siempre les digo, revisen otros canales, otros videos. Yo les recomiendo bastante que vayan a la página de lo que es Matemóvil. Es una página muy interesante. Hay mucha información respecto a cada uno de los temas. Y también hay estos ejercicios que yo he realizado. También los hacen de manera como ejemplo, los resuelven y los explican, ¿no? Entonces, si ustedes son personas que no solamente se quedan con el video, sino también van a fuentes escritas, pueden revisar ahí cómo se hace la resolución de cada uno de los ejercicios y así ya van a poder saber cómo hacer otras tablas de frecuencias ustedes solos. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en un próximo video.